Listo, chicos, por favor me confirman si ven y me escuchan, por favor. Sí, señora. Muchas gracias. Sí, Sí, profe. profe. Gracias, chicos. Bueno, entonces, ya a partir de eso, a partir de lo que les mencionaba de la teoría general de sistemas, podemos hablar ahora sí propiamente de la biología. La biología se conoce como la ciencia que estudia los seres vivos y sus características, ¿sí? Esto pues como su origen, su evolución y sus propiedades. Chicos, en el chat, ya como les dije, no es necesario que pongan los nombres porque yo ahorita a finalizar la clase voy a llamar lista, ¿listo? Entonces no es necesario que pongan los nombres. Bueno, entonces la biología, como ya les decía, la ciencia es la ciencia que estudia todos los seres vivos, ¿sí? Desde el más pequeñito, desde el virus más diminuto, hasta el organismo más grande como la ballena azul o los elefantes, ¿sí? Entonces, permítanme chicos un momentico. Listo chicos, entonces, les decía que la biología estudia desde el organismo más pequeñito hasta el organismo más grande, ¿sí? Y es decir, todo lo que esté vivo y sus interacciones entre lo vivo, digámoslo así, y con lo no vivo, ¿sí? Pero ya la interacción entre lo biótico y lo biótico pasamos a hablar de una ecología propiamente dicha, ¿sí? Entonces, también se van a estudiar las características de los organismos vivos, ya cuando hablamos de un organismo en particular o de ciertas, no sé, ciertos organismos como géneros o especies, ¿cierto? O hasta podemos hablar de dominios, ya más adelante veremos qué es un dominio, ¿cierto? Eh, Como su origen, es decir, de dónde vieron, de dónde posiblemente surgieron, cómo evolucionaron, ¿cierto? Y las propiedades de cada uno de estos organismos o la misma propiedad sí, de la misma biología de cada uno de estos organismos. La biología pues habla de la vida del organismo del que estemos hablando, ¿sí? Entonces, para hablar de las propiedades de la biología, pasamos a hablar de lo que es la nutrición, la morfogénesis, es decir, la morfogénesis, el desarrollo embrionario, se puede decir, también hay morfogénesis cuando hablamos de larvas que se convierten en otros insectos, por ejemplo, la mariposa, ¿cierto? Que comienza con una oruguita y se convierte en una mariposa. O las libélulas, ¿cierto? Que comienzan con un gusanito como de agua y se convierten en estas libélulas tan bonitas que vemos. O hasta los mismos caballitos del diablo, que son estas libélulas todas chiquiticas, como todas delgaditas que vemos por ahí, ¿sí? También hablamos de reproducción. La reproducción puede ser de tipo asexual o de tipo sexual y la patogenicidad, ¿sí? Acá chicos, yo sé que acá muchos son muy pudorosos, son muy como de poco hablar de temas de sexo o hasta muchos puede que sí. Vamos a hablar mucho de sexo, pero no es este sexo de tipo morboso, sino es del sexo que se da en la naturaleza, pues para que se formen nuevos organismos, ¿sí? Vamos a hablar de reproducción asexual y sexual, así que no se sorprendan si sus papás por allá los escuchan al fondo que la profesora les está hablando de sexo, les explica que es tema propio de la biología, ¿sí? Y después para que ustedes entiendan el porqué de por qué somos así, por qué actuamos así, por qué los animales son así, ¿cierto? Y pues por último, la patogenicidad. La patogenicidad indica, digamos, el grado de afección de un organismo a otro, ¿sí? Entonces, en este caso, el grado de cómo el COVID afecta patógenamente al humano, ¿cierto? Tanto lo afecta tanto de alguna manera drástica a las personas que están inmunocomprometidas que las llega a matar, ¿cierto? Las causa la muerte.
Cuando hablo de inmunocomprometido, quiero decir que tienen el sistema inmune comprometido, es decir, que tengan cáncer que les cause debilidad en el sistema inmune, o que tengan diabetes, o que tengan cierto tipo de enfermedades que debiliten el sistema inmune, ¿sí? Entonces, todas estas propiedades podemos hablar de algún organismo. Entonces, por ejemplo, la nutrición, como es nuestra nutrición. Entonces, piensen en lo que comen. Entonces, ustedes se toman seguramente un desayuno, un almuerzo y una comida, ¿cierto? Y entre las tres comidas seguramente habrá unas medias, una media comida o unas onces que decimos comúnmente acá en Colombia, una media mañana que le escuché a alguien decir por acá, ¿sí? Entonces, ese es nuestro tipo de nutrición. Nosotros somos de tipo omnívoro, es decir, que comemos de todo. Comemos carne, comemos plantas, comemos bacterias, comemos hongos, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos nutrición de tipo omnívoro, ¿cierto? Nuestra morfogénesis, pues nosotros nos formamos en el útero de nuestra madre, ¿cierto? Y pues ya nacemos totalmente formados. Hay otros organismos que no nacen totalmente formados, por ejemplo, los canguritos. No sé si han visto estos documentales que los canguros nacen y se van al marsupio o a la bolsa de la madre a terminar de desarrollarse, ¿cierto? Nosotros nacemos totalmente formados, obviamente que tenemos que sufrir el proceso de crecimiento, de que nos nazcan los dientes, de que se nos osifiquen completamente los huesos, ¿cierto? Nuestra reproducción es de tipo sexual, ¿cierto? Y pues necesitamos de un macho y de una hembra para generar nuevos organismos vivos, ¿cierto? De hecho, nuestras células también tienen reproducción de tipo asexual y de tipo sexual, que ya veremos más adelante cómo es que sucede esto. Y pues patógenos, nosotros no somos patógenos de un organismo en sí, pero pues yo considero que somos patógenos del mundo, ¿sí? Porque nosotros estamos afectando tanto los ecosistemas, estamos dañando el hábitat de muchas plantas y animales, microorganismos, ¿cierto? Que necesitan sobrevivir. Entonces, de alguna manera, si tenemos un grado de patogenicidad, perdón, no ingresamos al organismo de ningún individuo, pero sí estamos causando daños serios a muchos animales, plantas y organismos. La biología de qué se ocupa? La biología se ocupa de básicamente describir. ¿Y qué va a describir? Va a describir características de los organismos que se estén estudiando. Es decir, nosotros somos organismos bípedos, es decir, nos paramos en dos patas, ¿sí? Tenemos gran desarrollo del cerebro, poco pelo tenemos o tenemos solo pelo en la cabeza, algunos vellitos en nuestras extremidades y vello púbico, ¿cierto? Mientras que los simios sí son peludos casi que en todo su cuerpo. Si acaso en las mamas, las hembritas no tienen gran cantidad de pelo, ¿sí? ¿Qué comportamientos tenemos nosotros como individuos y como colectivos, cierto? Entonces nosotros como individuos actuamos de una manera y colectivamente o en sociedad actuamos de otra, ¿cierto? Pues también la descripción de nuestra reproducción, como ya les dije, de tipo sexual. Nuestras células tienen reproducción de tipo sexual y asexual. Y pues tenemos interacciones, cómo serían nuestras interacciones con el entorno, ¿cierto? Cómo nos desarrollamos en el entorno del ecosistema, ¿cierto? Entonces ustedes en su cabecita hagan el mismo ejercicio, pero no sé, con un perro, ¿cierto? ¿Qué características tiene un perro? Peludo, cuatro patas, orejas grandes, buen olfato, ¿cierto? Un gato no sé, hagan el ejercicio, hasta ahí de pronto se los dejo de parcial, ¿cierto? Hágame la descripción biológica de un animal, ¿cierto? Entonces, ¿qué características tiene? ¿Qué comportamientos individuales y colectivos tiene? ¿Qué reproducción tiene? Si es de tipo asexual o sexual. ¿Qué interacciones con su entorno tiene? ¿Sí? Aquí me están, ay, permítanme chicos, que me enredé acá y no puedo ver la pregunta que me están haciendo en el chat. No sé, chicos, como les digo, no es necesario que pongan el nombre. Yo voy a llamar lista ya ahorita por ahí en unos 15, 20 minutos. ¿Listo? Entonces, eso es, digamos, por ejemplo, que se me ocurra hacerles una pregunta de tipo, de este tipo, ¿cierto? Entonces, ¿qué características tienen estas guacamayas, ¿cierto? Plumas, son de color azul, tienen cola larga, pico grande.
¿cierto? ¿Qué comportamientos tienen? Por ejemplo, acá van en pareja, puede ser que sean organismos sociales, ¿cierto? Que reproducción, puede, pues de tipo sexual, macho y hembra, ¿cierto? Interacciones con el entorno, no sé, se suben a árboles muy altos o árboles muy bajos de cierto tipo de fruto, ¿sí? Entonces, ese sería un muy buen ejercicio que ustedes hagan. Es decir, básicamente que la biología describe cada uno de estos ítems de los organismos de estudio. Entonces, ya para entender más propiamente dicha la biología, podemos pasar a hablar de una jerarquía biológica. La jerarquía biológica es, digamos, estos diferentes niveles a los que podemos hablar cuando hablamos de biología. Podemos hablar de biología molecular o de las moléculas, ¿cierto? Cómo interactúan, por ejemplo, las moléculas del ADN para formar genes, ¿cierto? Cómo interactúan las moléculas de, no sé, del COVID con las moléculas de las células de los pulmones, ¿cierto? Los organelos, ¿sí? Es decir, cómo estas moléculas forman los organelos y qué funciones tienen los organelos. Entonces hagan el ejercicio en su cabecita. Entonces, que nosotros tenemos en la célula, las moléculas forman organelos dentro de la célula, que estos organelos son núcleo, mitocondria, aparato de Golgi, etcétera, etcétera. ¿Y qué función tienen estos organelos? Por ejemplo, el núcleo, perdón, resguardar la información genética, ¿cierto? La mitocondria, generar energía a la célula, ¿sí? Entonces digamos, como las moléculas pasan a formar organelos y esos organelos cómo actúan dentro de la célula. Ahora sí podemos hablar de la célula, ¿sí? La interacción de todos estos organelos, cómo hace funcionar a la célula, ¿sí? Entonces, esa célula, no sé, digamos de tipo vegetal o de tipo animal o de tipo protista, entonces, o de tipo eucariota, ¿cierto? De tipo procariota, cómo funciona, ¿sí? Entonces, estas células también pasarán a formar órganos. Entonces, que las células del tejido epitelial, ¿cierto? Es decir, las células de la piel, del epitelio, las células del tejido pulmonar, las células de los pulmones, las células del tejido gástrico, ¿sí? Entonces, que las células del estómago, piensa uno, o de los intestinos, ¿sí? Entonces las células pasan a formar órganos, ¿sí? Y esos órganos pasan a formar sistemas. Por eso yo les mencionaba la teoría general de sistemas, y no solamente los sistemas que tenemos nosotros en nuestro cuerpo, sino cada uno de esa teoría general de sistemas va a desarrollarse dentro de cada uno de estos, dentro de cada uno de estos niveles de la jerarquía biológica, ¿sí? Entonces, el que los sistemas, entonces circulatorio, respiratorio, endocrino, u hormonal o nervioso, ¿cierto? Entonces, esos sistemas pasan a formar órganos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el cloroplasto, ¿cierto? Que se encuentra dentro de las células vegetales, ¿cierto? Y estas células vegetales o estos cloroplastos van a ayudar a la fotosíntesis de la célula vegetal y pues van a hacer una hojita verde, ¿cierto? Entonces todo eso va, digamos, el órgano más común de las plantas, pues las hojas. Entonces ese órgano está compuesto de células fotosintéticas, de organelos como los cloroplastos y de moléculas muy pequeñitas, ¿cierto? Y toda la unión de todo esto nos va a formar a nosotros como individuos, es decir, cada uno de Profe, ustedes. ¿Alguien me profe, está hablando? sí, profe, ¿me escucha? Habla un poquito más duro que te escucho muy pasitico. ¿Me escuchas? ¿Aló? ¿Aló, me escuchas? Sí. Profe, en la jerarquía biológica, el nivel más inferior sería el átomo. Sí, se podría decir, yo acá pues no lo incluí, porque pues la interacción de átomos, ¿cierto? Forma partículas, ¿cierto? O forma moléculas, y esas moléculas van a interactuar para formar organelos. ¿Y el Sí, mayor cuál sería, profe? dime, ¿Y el mayor cuál sería? los biomas. Este sería el nivel mayor. Los biomas Ah, es un tema que vamos a ver en ecología, ¿sí? Que son los grandes ecosistemas del mundo, ¿sí? Que entonces el bioma de acá de Sudamérica o de, digamos, de la parte más tropical de la Tierra, viene a ser el bosque húmedo tropical,
¿sí? De hecho, nosotros estamos en un bosque húmedo tropical que es de tipo bosque nublado, ¿sí? Entonces, pero eso ya lo veremos en ecosistemas, ¿sí? Entonces, acá vamos de lo más pequeño, que son las moléculas, sí entran los átomos porque los átomos forman moléculas, pero no como tal, ¿sí? Desde las moléculas y digamos el más grande vienen a ser los biomas, ¿sí? Entonces íbamos en que nosotros somos la composición de todos estos tipos de niveles biológicos, ¿sí? Nosotros como individuos tenemos nuestras particularidades, nuestras características, nuestras generalidades, nuestras actitudes, ¿sí? Y la unión de varios individuos con la misma morfología y que puedan entrecruzarse entre sí van a formar especies. Y entonces nosotros somos Homo sapiens sapiens, es decir, la especie de humanos que habitamos el Valle de Sibundoy. ¿Sí? Entonces nosotros somos una especie, es decir, tenemos características similares, similar comportamiento, más no igual, ¿sí? Y pertenecemos a una misma especie, ¿sí? Y hacemos parte de una población. La población es el conjunto de individuos de una misma especie que habitan en un mismo lugar, ¿sí? Entonces, nosotros somos la población del Valle de Sibundoy, o bueno, no sé si acá habrán chicos en otros municipios o departamentos, sí, pero lo tomo así como ejemplo, ¿sí? Entonces, que estamos acá los que vemos biología de primer semestre de examen, entonces estamos en el Valle de Sibundoy. Estamos acá habitando y somos una población que de alguna manera interactuamos. En este momento pues no estamos interactuando por la misma cuestión de la pandemia, pero somos una población. Y las poblaciones pasan a formar comunidades. Todo esto pasa a ser parte de la ecología, ¿sí? Pero pues vamos a ver un poquito de esto, muy poquito, ya lo veremos cuando veamos ecología, pues si la ven el próximo semestre conmigo, ¿sí? Entonces, las poblaciones pasan a formar comunidades. Las comunidades se definen como, o la comunidad se define como la unión de diferentes especies que habitan en una misma comunidad. Entonces, miren la diferencia entre la definición de población y comunidad. Misma especie que habita en un mismo lugar, diferentes especies que habitan en un mismo lugar. Entonces nosotros somos la comunidad del Valle de Sibundoy porque habitamos humanos, con perros, con gatos, con plantas, con aves, con colibríes, con tantos organismos que hay acá en el Valle de Sibundoy. Entonces somos todos una comunidad, ¿sí? Muchas veces se habla del, no sé, de la comunidad del ITP, ¿cierto? Pero pues en ese caso es la comunidad académica del ITP. Acá lo ponemos en un sentido biológico, ¿sí? Que es la comunidad de varias especies que habitamos en un mismo lugar, ¿sí? Las comunidades pasan a formar ecosistemas y los ecosistemas son, digamos, lugares con ciertas características ubicados en cierto lugar del mundo que tienen ciertas características de clima, de ambiente que favorecen la supervivencia de ciertos organismos. Entonces, que los ecosistemas de tierra caliente o que los ecosistemas de tierra fría, ¿cierto? Entonces, ecosistema de tierra fría, páramo, es el que primero uno piensa. Ecosistema de tierra caliente, selva húmeda tropical. Entonces, el páramo aquí nomás como a 40 minutos yendo para Pasto, ¿cierto? Y la selva húmeda tropical, lo que ya es el Bajo Putumayo, que pensémoslo como Orito o Puerto Asís, ¿sí? Y pues por último ya tenemos los biomas, que es, digamos, varios ecosistemas componen los biomas, ¿sí? Y los biomas son grandes ecosistemas o regiones biogeográficas del mundo que tienen también ciertas características, ciertas particularidades que van a dar paso a la composición de cierto bioma o ciertas características de este bioma, ¿sí? Pero como les digo, esto todo de especie para abajo lo vemos en biología, de población para arriba lo vemos en ecología. Esto lo vamos a tocar muy por encimita acá en biología. ¿Listo? Entonces empezamos con teoría celular. Son las 3:04. Bueno, vamos a hablar un poquito de teoría celular y procedo a llamar a lista pues para que no se nos haga tan tarde. Listo. Entonces, em, nosotros siempre como humanos nos hemos preguntado de dónde venimos, ¿cierto? ¿Por qué existimos? Siempre estas preguntas filosóficas desde la biología, más no desde de la filosofía, se responde de esta manera.
que nosotros provenimos de un ancestro en común que viene a ser una célula procariota, ¿sí? Pero entonces está la pregunta, ¿de dónde vinieron las células? ¿Por qué surgieron las células? Lo más aceptado hoy en día se habla de un protobionte, ¿sí? Un protobionte es un organismo no vivo, ¿sí? Que se considera que es un agregado acelular, es decir, todavía no es una célula formada, ¿sí? O como tal. Y de polímeros orgánicos, es decir, que un montón de proteínas se unieron en cierto momento en las condiciones, digamos, en las que se empezó a formar la vida hace muchísimos millones de años acá en el mundo. Y se unieron varias proteínas, varios polímeros se unieron entre sí, ¿sí? Y estos polímeros estaban ensamblados mediante una estructura membranosa o una membrana, ¿sí? Entonces se unieron un montón de proteínas, ¿sí? Y ese montón de proteínas, algo sucedió que algo lo encapsuló. Piensen esto como en una nata, ¿cierto? Ustedes calientan o hierven la leche y por encima se le forma una nata, ¿sí? Piensen que esa nata tiene como forma circular y esa nata, o como forma esferoide, y esa nata recubre todo ese agregado de polímeros. Entonces, esto va a proceder a ser un primer protobionte, ¿sí? Y este protobionte o esta estructura, este agregado de polímeros resguardado por una estructura membranosa, que yo le digo la nata, ¿cierto? Pero no es una nata, es un ejemplo para que ustedes entiendan más o menos cómo era, ¿sí? Este protobionte se supone que pudo haber evolucionado en unos primeros seres vivos, es decir, en una primera célula procariota. Ya más adelante veremos qué es una célula procariota, ¿sí? Entonces, este protobionte o este que vemos acá dio paso a un primer ser vivo, ¿sí? Entonces, acá les muestro un probable aspecto del protobionte, que es todo ese agregado de proteínas, todavía no tiene como una organización, y ese agregado de proteínas, ¿cierto? Están rodeados por una membrana externa, ¿cierto? Acá se hablan de invaginaciones de la membrana, todas esto que señalan por acá o estos cositos azulitos, seguramente sucedía que este protobionte como que tenía cierta inestabilidad y como que la membrana como que se hundía dentro de esta esfera, ¿cierto? Y como que volvía a salir. Y de pronto entonces empezó a surgir un primer ADN, entonces ese agregado de polímeros empezó a formar el ADN, que como ustedes ya supongo sabrán, el ADN está compuesto de adenina, timina, citosina y guanina, ¿cierto? Y entonces de alguna manera esto resurgió en un primer organismo vivo, ¿sí? Y entonces estos protobiontes, como ya les dije, se consideran que son los precursores de la vida celular procariota, ¿sí? Es decir, que fueron los primeros organismos vivos o lo que dio paso a un primer organismo vivo que se considera de tipo procariota. Tengan muy en cuenta este nombre, procariota, porque más adelante les voy a explicar qué es una célula procariota y eucariota. Listo. Entonces, ese protobionte tiene algunas propiedades que se asocian a la vida. Recuerden que yo ya les mencioné unas propiedades hace como 2 o 3 diapositivas, ¿cierto? En las cuales le hablaba de características de comportamiento individual y colectivo, de reproducción y de comportamiento, y no me acuerdo el último en este momento, ¿sí? Entonces, se asume que hay una reproducción muy simple, ¿sí? Se asume que es una reproducción de tipo asexual, que es la reproducción más simple que puede haber, y de pronto como de pronto de algún agregado de proteínas que quedaba por ahí y se empezaba a formar otro protobionte, ¿sí? Tenían tal vez, se supone que tenían un metabolismo, ¿cierto? Y ese metabolismo era muy, muy básico, como de algún poquito de energía, como para medio empezar a vivir. Es que es muy complicado explicar esto, pero pues como para que me entiendan, y de alguna manera dar paso a algún organismo vivo, ¿cierto? Una excitabilidad, excitabilidad no hace referencia a un sentido sexual, sino que digamos como de excitar un sistema es como de meterle o ponerle energía para que haga cierta función. Entonces, de alguna manera, este metabolismo generaba algún tipo de energía o algún tipo de excitabilidad para que este protobionte empezara a desarrollar ciertas funciones
de los organismos vivos, ¿sí? Y pues siempre tenían que tener un mantenimiento de un medio químico interno, es decir, que dentro de esa membrana, digámosle celular, todavía no se le puede decir celular porque todavía no es una célula, ¿sí? Entonces había ciertas composiciones químicas como de pH, interacciones entre moléculas, no sé, energía, X energía, tantos tipos de energía que existen, ¿cierto? Entonces, dentro de este mantenimiento químico interno, se daba que se podía dar una excitabilidad, perdón, es decir, generación de energía. Esta generación de energía podría dar paso a cierto metabolismo y ese cierto metabolismo podía dar paso a cierto tipo de reproducción simple, ¿sí? Entonces, esto es lo que se supone que existía mucho antes de existir la vida en la Tierra y de dar paso a la vida, ¿sí? Entonces, de ese ejemplo de protobionte se habla que pues, se encontró en unos primeros experimentos que fueron realizados por Alexander Oparin y por Sidney W. Fox, ¿sí? En este experimento lo que ellos hicieron fue simular las condiciones de la Tierra hace muchísimos millones de años, que eran condiciones muy drásticas para nosotros, ¿cierto? En las cuales había gran cantidad de dióxido de carbono, muchas nubes que generaban una gran oscuridad, gran cantidad de lava en el suelo, suelos muy áridos, ¿sí? Entonces ellos lo que hicieron fue en un medio, en un montaje de tipo químico, ¿sí? Realizar o modelar las condiciones de la Tierra en el momento y se dieron cuenta que se pudieron formar espontáneamente estos protobiontes en condiciones pues similares a las que existían en la época de la formación de la Tierra. ¿Sí? Entonces este montaje consistía en que en que se agregaba vapor de agua. Se supone que para la época ya habían algunas disposiciones de agua, ¿cierto? Se agregaba vapor de agua, ¿cierto? Y hay un mecanismo que genera un electrodo que genera como gran cantidad de chispas, ¿sí? Y gran cantidad de descargas eléctricas. Estas descargas o ese vapor de agua pasaba por estas descargas eléctricas y pasaba por un condensador, es decir, el vapor de agua se convertía en gotas de agua. Si estas gotas de agua empezaban a caer y se colectaban acá, pasando de alguna manera del colector a, a este balón aforado y en este balón aforado se calentaba el agua, ¿sí? Ya después de calentar el agua, pues se tomaban muestras de agua, gotas de agua se observaban al microscopio y se pudieron ver esos primeros protobiontes en esas góticas de agua observadas al microscopio. Entonces, por esta experimentación, que es hasta muy entendible y muy fácil de hacer, entonces se pudieron observar unos primeros protoiontes, es decir, que tal vez la unión del vapor del agua con esta gran cantidad de descargas eléctricas y la condensación originó que ese agregado de polímeros se formara y de alguna manera diera paso a la vida en la Tierra, ¿sí? Entonces, chicos, yo creo que dejamos acá porque la teoría de la endosimbiosis es un poquito difícil de comprender. Entonces, dejemos hasta acá, pues para que tampoco yo saturarlos de información. Y entonces voy a llamar lista esperando que no se me corte la, la esta pronto. ¿Listo? Entonces, porfa, ya saben, chicos, me van a decir presente para agilizar. Ardila Joana, Sí, profe, aquí estoy. Beltrán María, Yo presente. Benavides Cristian, Presente, profe. Burgos Natalia, Burgos Natalia, Chazoy Brian, Chazoy Brian, Chicunque Angie, Chicunque Angie, David Maricel, Presente, profe. Díaz Ángela, Sí, profe. Fajardo Mayerly, Fajardo Mayerly, vale. Juajibio y Joan, Presente. aquí está. Juajibio y Joan, Guerrero Elber,
Presente, profe. Juajibio y Luisa. Juajibio y Luisa. Legarda Oviedo. Andrés. Presente. Madroñero John. Maigual Hernando. Presente, profe. Martínez Ana. Presente, profe. Mora Paola. Presente, profe. Mosquera Angie. Mosquera Angie. Presente, profe. Narváez Jorge. Presente, Narváez. profe. Narváez Carlo. Presente. Olaya Lisbeth. Presente, profe. Ordóñez Brian. Presente, profe. Oviedo Tatiana. Presente, profe. Pegendino Lady. Pegendino Lady. Perafán Lady. Presente, profe. Petevi Angie. Petevi Angie. Quinchoa Ingrid. Quinchoa Ingrid. Revelo, Presente, profe. Revelo Juliet. Presente, profe. Rodríguez Juan. Rodríguez Juan. Salcedo Eliana. Salcedo Eliana. Presente, profe. Segura Caterín. Sijindioy Elkin. Presente, profe. Solarte María. Solarte María. Presente, profe. Urresti Paola. Urresti, perdón, Paola. Presente. Vallejo Kevin. Presente, profe. Vallejo Sandra. Vallejo Sandra. Yela John. Presente, profe. Samudio Fanny. Samudio Fanny. Chicos, hubieron como 3, 4 personas que participaron hoy haciéndome preguntas referente a lo que les explicaba. ¿Me recuerdan quiénes son? Chicos. Hubieron como 2 chicas y un chico que me preguntaron. ¿Nadie? Bueno, no se van a ganar sus punticos en participación. Yo, profe, Juliet Carolina. Juliet Carolina. Revelo. Revelo. Acá yo les pongo sus puntos de participación pues para la respectiva nota de participación. ¿Quién más me preguntó? Yo, profe. ¿Nombre? Tatiana Oviedo. Oviedo. Dime. ¿Tu nombre? ¿Quién sería? Que por allá escucho, pero escucho muy pasito. Bueno, el chico que me participó se quedó sin nombre y es que no sé por qué acá cuando me hablan ustedes no me aparece el nombre de la persona que está Yela hablando. Ortiz, profe. Yela Ortiz, bueno. Sí. No me aparece el Gracias. nombre y entonces no puedo ver quién participó. Listo.
Bueno, chicos, entonces dejemos así por hoy. Espero tengan una buena tarde y ya les estaré subiendo los videos. Algo sucedió con el video de la anterior parte, entonces creo que va a quedar mochitas aparte. Entonces ya nos vemos para la próxima. Bueno, chicos, entonces que tengan buen día y la pasen muy bien. Igualmente, profe. Bueno, hasta luego, chicos. Hasta luego, gracias. Gracias, profe. Hasta Gracias, luego. profe. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Con gusto, chicos.